Buenos días, estimados amigos. Mi nombre es Anderson Riverol. Yo soy investigador de Ciudadano Austral y colaborador en Somos Innovación. Y hoy, desde estas dos organizaciones, Ciudadano Austral y Somos Innovación, vamos a hablar sobre los neuroderechos. Y traemos para esto al politólogo y profesor universitario Juan Pablo Morelo. Por favor, Juan Pablo, cuéntanos, ¿cuál es los elementos más importantes sobre el tema de los neuroderechos? Hola Anderson, muy buen día. Bueno, en primer lugar, los neuroderechos son una innovación que viene emparejada eh, con otra innovación. Son una innovación jurídica que viene emparejada con una innovación tecnológica. Los neuroderechos, para poder conceptualizarlo, nacen a través, bueno, como todos los derechos, ¿no? Se supone que son garantías que están concebidas para proteger la privacidad de las personas, que puede ser vulnerada en virtud de que la neurociencia y las neurotecnologías pueden llegar inclusive según los expertos y según la iniciativa de neuroderechos que está conducida por la Universidad de Nueva York y la Universidad de Columbia, pueden llegar a la lectura y al escaneo de la mente, de los pensamientos. Esta visión, ¿no?, un poco futurista y utópica de la tecnología, dicen los investigadores que puede ser una realidad en el futuro. Las investigaciones que están en un estado de avance importante no son concluyentes y definitivas todavía, pero los esfuerzos de la comunidad científica están dirigidos a incluso poder monitorear la mente en forma tal de que se pueda, por ejemplo, solventar enfermedades degenerativas como por ejemplo el Alzheimer, el Parkinson, entre otras, la esclerosis múltiple. Pero esto estaría marcado dentro de los usos éticos de la tecnología. También hay usos no éticos, que puede ser el espionaje mental, la lectura de la mente para fines no académicos, y también la posibilidad de que existan dispositivos de conexión a través de los cuales se pueda anular la voluntad y el arbitrio que tienen las personas sobre su propio ser, sobre su propio cuerpo, sobre su propia mente. Por supuesto de que estas tecnologías todavía no están en un estado de avance tal que permita señalar que esto ya tiene antecedentes más concretos, e incluso no se puede señalar en todos los casos que esto tenga antecedentes en el propio humano, porque varios de estos estudios todavía se han pilotado en animales, pero lo cierto es que esta iniciativa ha tomado mucha fuerza, especialmente en Chile, que ya se apresura incluso a reformar la Constitución para consagrar los neuroderechos dentro del marco de garantías que Chile le ofrece a sus ciudadanos. Y eso genera una controversia, genera una polémica, Anderson, porque efectivamente los avances que estoy comentando todavía son, digamos, muy premonitorios, no han llegado a concretarse en la realidad. Por tanto, hay quienes consideran que sin antecedentes no se debe legislar. Sería un acto muy apresurado por parte del legislador y que además estaría vulnerando situaciones sobre las cuales ya hay una larga tradición jurídica en cuanto a lo que en Chile se pudiera considerar la vulneración o la ausencia de voluntad y autenticidad en los actos de las personas para poder celebrar actos civiles y para que esos actos puedan tener correspondencia penal o civil. Esas certidumbres
que descansan en el Código Penal y en el Código Civil, se estarían desdibujando un poco en el sentido de que en Chile está establecido, por ejemplo, qué estados, como por ejemplo la embriaguez o la drogadicción, esos estados, perdón, tengan su correspondiente penalidad ante determinados eventos que son punibles y que están contemplados y cuyo castigo está contemplado en la ley. Entonces, digamos que existe esta controversia y hay unos antecedentes, ya hay un antecedente de oposición a este proyecto que se encuentra en la Universidad de Valparaíso, donde unos investigadores han realizado unos apuntes muy interesantes y unas observaciones muy interesantes donde precisamente indican que hay que esperar que existan antecedentes y digamos, no se trabaje tanto sobre la especulación, sino sobre los hechos, antes de reformar la propia Constitución y de despachar por parte del Congreso una ley orgánica que consagre unos nuevos derechos. En criterio de este grupo de investigadores, sería apresurado ir en esa dirección. Y en opinión de muchos, esta pareciera ser la posición más acertada, aunque los legisladores y los políticos que han estado detrás de esta iniciativa, como Chile sería el primero, y ser el primero políticamente gusta, tiene su atractivo, ¿cierto? Entonces, se ha apresurado este trámite y todo parece indicar, o por lo menos yo lo veo así, que el Congreso lo vaya a despachar. También hay otro inciso que yo añadiría y es el hecho de que la Constitución actualmente, la que está vigente, para nadie es un secreto, está en camino de derogarse y reemplazarse por otro. De manera de que trabajar en una reforma para consagrar unos derechos que no se saben si, o que prontamente se van a poner en debate en la Convención Constitucional, pareciera no guardar o no revestir algún tipo de utilidad. Y cuando las cosas pues no están revestidas de ese carácter de utilidad, de sentido, de pertinencia, perdón, pareciera que se está perdiendo el tiempo. Entonces, en ese sentido, el proyecto pierde su importancia, parece que está sometido a cierta temporalidad y sobre todo lo que se está legislando no ha pasado. No hay antecedentes de lectura y de escaneo mental en humanos. Los antecedentes que hay son apenas muy pequeños, no tienen la robustez y el estado de avance necesario como para que ya se legisle. Y por otra parte, se ha argumentado de que esos derechos no suponen ninguna novedad, sino que son los mismos derechos de siempre enfrentados a nuevas circunstancias en virtud del avance tecnológico. De manera de que no se trata del neuroderecho a la privacidad de los datos mentales, sino que se trata del derecho humano consagrado desde siempre a la privacidad. No se trata del neuroderecho a la conservación de la voluntad y la autonomía de la persona, sino que se trata del derecho a la libertad, que ya sabemos que es muy clásico y que tiene largos antecedentes. Entonces, están estas tres líneas de debate que digamos que enfrentan a los neuroderechos a la realidad y que parece ser, y me permito realizar esta comparación sin querer frívolo, se ha edificado un magnífico castillo de naipes, pero que al final un castillo de naipes pues, es muy fácil de que con el vaivén
del viento se derrumbe con facilidad. Entonces, pareciera que los neuroderechos también tienen la misma robustez y la misma importancia. Y es donde, lamentablemente, aunque sí es una innovación, pareciera ser una gran innovación, detrás tiene demasiados detractores, no tiene el nivel de consenso suficiente como para poder recomendar que estos derechos ingresen al, al catálogo de derechos que consagra la Constitución. Una Constitución que ya tiene fecha de caducidad prácticamente, que estamos en un proceso constituyente y que no se ve que tenga algún sentido, además de que, como ya también te había comentado, pareciera ser que lo que hay que hacer es primero esperar, ¿no? Que el estado de avance en esta materia sea mayor y que los resultados sean tangibles. Y segundo, cuando esos resultados sean tangibles, lo que habría que hacer es contemplar las nuevas circunstancias en la legislación vigente sobre la protección de los derechos humanos y constitucionales que ya consagra el orden jurídico vigente. Muy interesante, Juan Pablo. Esto me hace reflexionar sobre la parte ética que tiene este proyecto. Y Chile, la verdad es que es el país de Latinoamérica que podría decirse más piensa en el futuro. Con respecto a esto mismo, ¿podría esta propuesta utilizarse y utilizar su potencial para evitar eh, temas como lo es el terrorismo? Es decir, con un carácter de seguridad que sea importante, incluso en la batalla contra hábitos que generan graves consecuencias, como lo es el fumar o el uso de las drogas. Estaríamos entonces enfrente de lo que podrían ser grandes soluciones para las personas, pero habría también que evaluar cuál es el grado o el significado de la libertad y ponerlo en una balanza. ¿Cuáles serían tus comentarios sobre estos temas? Precisamente por ello, la filosofía jurídica se ha revitalizado en función de este estudio. Se han desprendido subdisciplinas del derecho que se encargan de la investigación de este asunto, porque son muchas las cuestiones que hay que que hay que tomar para poder analizar esto. No es tan simple. Precisamente se puede modificar la mente humana o se pueden introducir dispositivos para anular o mitigar los efectos de enfermedades neurodegenerativas, pues eso es muy interesante y eso reviste utilidad científica, humana y ética, pero eh, para introducir hábitos o comportamientos, por ejemplo, que una persona deje de fumar o se elimine la dependencia a determinadas sustancias, se estaría anulando la voluntad del ser humano de poder actuar según su voluntad y según su interés. Se puede convertir al ser humano en un enajenado, se puede hacer maquinización de la persona, introduciéndole códigos, señales e instrucciones que terminan mecanizándole y por tanto en este proceso perder su voluntad, su autonomía para hacer las cosas. Estos son los grandes dilemas éticos que se están trabajando. Pero como te digo, estas disciplinas pueden tomarse la licencia de especular porque son muy especulativas. Pero ¿hasta qué punto se lo puede permitir el derecho? Es decir, el derecho académicamente, claro que puede disertar sobre estas materias, pero cuando estamos hablando ya del derecho constitucional y el derecho de los derechos humanos, que no es una redundancia, sino que
es el cuerpo legal que protege los derechos humanos y la disciplina que los estudia, pues estamos entendiendo que esto saldría del ámbito académico para tomar una esfera práctica en el derecho cuya utilidad está cuestionada y cuyas bases todavía son muy, muy incipientes como para que se legisle. Para poder legislar hay que tener experiencia y no existe todavía experiencia suficiente como para que saquemos este tema de la especulación académica y lo introduzcamos en la Constitución o en el derecho ya positivo. Entonces, allí es donde está el gran dilema que se está planteando. Sí, muy interesante, profesor Juan Pablo. De hecho, también me hace pensar en un abordaje quizás filosófico. Por un lado, me recordó su exposición al libro de Así habló Zaratustra, de Nietzsche, el cual dice que el hombre, o lo bueno del hombre, es que no es un fin, sino un puente entre la bestia y el superhombre. Y quizás estamos cerca de ese superhombre, podemos especular sobre ello, pero también me recordó a Sir Roger Scruton, el cual dice que hay una falacia, que es la falacia del mejor caso posible. Es decir, siempre se piensa que vamos a tener el mejor caso posible y podemos desatar los peores males con esto. Entonces me deja quizá en esos dos filósofos pensé y bueno, veremos qué es lo que nos depara el futuro con respecto a la innovación y con respecto a los neuroderechos. Profesor Juan Pablo, si quiere, para finalizar, algunas palabras. Bueno, es muy interesante tu último apunte y debo decir que es muy pertinente, ¿no? Es decir, la historia no es una línea progresiva hacia lo mejor, ¿no? No siempre estamos en estado de avance. En la historia hay mucho retroceso. Y cabe la pregunta, ¿esto va a servir para el progreso, para el avance eh, de las libertades cívicas, sociales, o va a servir para su retroceso? ¿Esto es una utopía o una distopía, no? Eh, es muy interesante este último apunte. Evidentemente que siempre eh, nos aguardan estas interrogantes que tenemos que trabajar muy bien, porque si algo es frágil, es la libertad. La libertad es muy frágil, hay que cuidarla mucho y, y la ciencia se ha levantado o parte, ¿no? Está una corriente muy determinista que reducen la voluntad de la persona a los incentivos o a es decir, como si reducen nuestra voluntad a hacer las meras reacciones o comportamientos esperables de nuestro ambiente, de nuestro entorno social, unas corrientes que son deterministas, que no contemplan al sujeto como un ser libre con capacidad de improvisar. Se pierde totalmente la libertad bajo ciertas nociones que están muy extendidas en las ciencias sociales, y este nuevo debate sobre los neuroderechos y sobre las neurociencias ha abierto otra vez este punto de discusión en la comunidad académica sobre los verdaderos alcances de la libertad. Y eso encierra consigo, inclusive, la posibilidad de reflexionar de que el hombre no es realmente libre, sino que se mueve como un elemento más de algo más grande, de lo cual él solamente, el hombre individual, es una pequeña parte que lo que hace, bueno, es responder a estímulos, incentivos, al ambiente, y esas nociones que tienen una implicación en el campo de las ciencias también pueden tener y tienen implicaciones políticas importantes. Si esta idea
Hola. Adelante, sí, continúa ya. Sí, por supuesto. Entonces, como te decía, si esta idea avanza y se traduce en términos políticos, ¿dónde queda la protección de los derechos humanos? ¿Dónde queda la protección de la libertad individual, de la propiedad, de todo lo que hace al hombre como persona, sujeto individual, claramente diferenciado de una masa homogénea e informe? Ese peligro está latente si esta idea se traslada como se ha trasladado en el pasado a idearios políticos que no son recordados por traerles o por traernos cosas buenas a la humanidad. Entonces, allí hay un peligro. Es verdad que hay oportunidades, pero como politólogo me concentro en analizar estas cuestiones políticas y tienen este gran relieve y esta gran importancia en cuanto a considerar y a que se siga considerando la libertad y el libre albedrío como realidades, no como meras especulaciones filosóficas muy clásicas, muy de la tradición grecolatina o cristiana, y que tenemos que dejar eso de lado para abrirle más la puerta eh, a parámetros y a categorías de análisis que predominan en las ciencias sociales y que no se caracterizan precisamente por defender estos puntos, sino que todo lo contrario. Excelente, profesor Juan Pablo, un placer tenerlo con nosotros. Y bueno, desde Ciudadano Austral y Somos Innovación, los invitamos a seguir acompañándonos en este tipo de disertaciones. Veremos qué nos depara el futuro y seguiremos en esas disertaciones y aportes para la construcción de las mejores ideas para la sociedad chilena. Muchísimas gracias.